Bueno, vamos a centrarnos también en la palabra del Señor, que siempre tiene mucho que decirnos. Así que ya todos conocéis a Santiago. A veces lo digo como lema: necesitas un Santiago en tu vida cada día que te exhorte, ¿verdad?, que hable con voz clara y nítida, pero a la vez también, como aquí se muestra hoy en este texto, también muestra la misericordia del Señor. Dios es bueno y misericordioso. Dios tiene a veces que permitir ciertas pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe sea probada, sea cultivada, nuestra fe crezca, y Dios permite esas pruebas. Y Santiago, al principio de su carta, nos dice algo que a veces no entendemos: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y al ser probada nuestra fe, esto lo que ha de producir es paciencia. Paciencia. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Ese es el título del sermón de hoy. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Leemos el texto. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos o traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Hasta aquí el texto. Vamos a darle gracias al Señor una vez más. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, palabra que es alimento para nuestra alma, Señor. Palabra que necesitamos cada día como el pan. Te damos gracias por ella. Te pedimos que tú, aun en mis torpezas, Señor, tú me utilices en esta mañana para poder darte a ti toda la gloria y el honor que tú mereces, Señor. Que por medio de tu gracia, Señor, podamos
abrir nuestros corazones a tu palabra y podamos, Señor, poner en práctica, poner por obra, Señor, mediante la operación y el poder de tu Espíritu, Señor, todo aquello que tú nos hablas y que tú nos dices. Por Cristo te lo pedimos, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, quería saludar a mis hermanos y hermanas que hacía tiempo que no veía. A Carmen, Susana, María Jesús, Milagro, Miguel también de la línea. Didri ha venido más a menudo, creo, y Antonia. Y a todos aquellos, ¿verdad?, que algunos no conozco, o no los había visto antes. Pero saludaros, daros un fuerte abrazo en el Señor y deciros que cualquier cosa que acontezca en nuestras vidas, hermanos, tomémoslo con paciencia. Con paciencia. Y aún más, Santiago nos dice que en medio de esas pruebas por las que estamos pasando, o por las que estáis pasando, nos gocemos. ¿Qué cosa más difícil? ¿Qué cosa más difícil? Gozarte en medio de las pruebas, en medio de la adversidad. Y además eso producirá paciencia. Y yo digo, Señor, si no es por tu Espíritu, si no es por medio del fruto de tu Espíritu, esa paciencia no se podrá engendrar en mi vida. Ni siquiera podrá nacer en mi vida, a menos que tú actúes en mi vida. Es importante la paciencia, pero la paciencia no es algo también que podemos llevar a cabo por nosotros mismos. Es difícil. Estás pasando adversidades, estás pasando pruebas, las cosas te vienen mal y queremos ver el final del túnel. Siempre queremos ver el final del túnel. Por naturaleza, hermano, somos impacientes. Somos impacientes. Queremos las soluciones ya, mañana. Miraré el correo si mañana me ha venido ya la noticia. Somos impacientes por naturaleza. Mira, sabéis los hermanos que hemos estado pasando la familia un episodio muy difícil con mi hermana. La verdad, pensábamos que era un simple resfriado, pues va al médico, está allí. Y hermanos, todo de una manera impaciente. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y lo primero que los médicos venían a decirnos era: tenéis que tener paciencia. Tenemos que mirar, observar, a ver qué pasa, ¿verdad? Pero las cosas se iban de las manos. Hermano, llegó un día, y lo confieso delante de vosotros, mi fe se diluía. La noticia que me daba mi esposa es que mi hermana se iba. Y yo ya estaba pensando en qué iba yo a decirle a la gente sobre mi hermana, sobre su vida, sobre lo que ella había representado para mí. Yo había perdido la fe, hermano. Había perdido la paciencia. Y Santiago, ¿verdad?, me hace considerar que lo primero que debo de mirar es a Cristo. Lo primero que debo de mirar siempre ante cualquier adversidad y circunstancia no son las propias circunstancias, sino la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor hablarme cuando estoy atravesando por medio de este fuego? ¿Qué quiere el Señor decirme? ¿Qué quiere sacar o arrancar de mí? ¿Qué quiere fortalecer en mi vida? ¿Cuáles son tus propósitos, Señor? Por eso Santiago nos está diciendo que nos gocemos en medio de la prueba y que miremos al Señor. La epístola de Santiago comienza con la paciencia. Santiago le dice: hermanos míos, en el versículo 2, después de saludar a los hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte alguna cosa. ¿Te falta la paciencia en cualquier situación? Te falta todo. Te falta todo. Pide con fe, no dudes nada. El hombre de doble ánimo, ya lo vimos en la predicación del primer capítulo, es inconstante en todos sus caminos. Y aquí había llegado el momento, en el texto que estamos tratando, había llegado la hora de ser pacientes, de afirmar los corazones. Mirad, hermanos, esta epístola es fresca y actual a pesar de que tiene 2000 años largos. Esta epístola nos advierte que las cosas que sucedieron aquí pueden volver a suceder y de hecho suceden en la Iglesia. Esta epístola, hermanos, yo siempre la recomiendo porque en el tono en que está escrita siempre nos mantiene alertas. Siempre te mantendrá alerta. La vida de la Iglesia aquí corría el peligro de convertirse en cualquier cosa menos en la Iglesia del Señor. Fíjense a lo largo de la epístola, ellos oían la palabra del Señor, pero no la ponían en práctica. Existían también actitudes discriminatorias hacia otros hermanos. ¿Os suena eso? ¿Os suena? Esto no es del primer siglo, del siglo XXI. El uso de la lengua mundana, como vimos en el capítulo 3, era muy común y Santiago tiene que exhortar acerca de esto. Pero no solo la lengua, sino también el mundo, la codicia en el corazón se había adueñado de la mente de muchísimos llamados cristianos. Y puedo pensar, ¿verdad?, que Santiago, motivado por el sufrimiento del verdadero pueblo de Dios que estaba ahí en medio de toda esta adversidad, de toda esta prueba, en medio de incluso no creyentes, él tiene que tomar la iniciativa por medio del Espíritu Santo para exhortar a la Iglesia en un momento, hermano, muy crítico, muy crítico. A todo esto que hemos visto en la epístola se sumaba, hermanos, la codicia del rico y esa vanidad de la vida de querer tener cosas, de mirar al mañana, de creer que por nosotros mismos, sin la ayuda del Señor, podemos hacer ciertas cosas, que nuestras habilidades son las que valen. Y esto, ¿verdad?, ha de ser atajado por medio del Espíritu en Santiago. Y quizás, hermano, la codicia de estos hombres, de estos ricos, quizás la impaciencia en los corazones, ¿verdad?, de algunos llamados hermanos, por ir de un lado a otro, por obtener ganancias, beneficios, negociar, todo esto estaba llevando a otros hermanos a un estado de impaciencia, de aquellos que estaban mirando la venida del Señor, aquellos que estaban siendo sometidos a diversas pruebas. Ellos debían de esperar con gozo y paciencia la venida de aquel que dijo que vendría por su iglesia. Fijaos cómo Santiago, yo he estructurado este texto en tres partes por los énfasis distintos que hay. Versículo 13, vamos ahora los que decís. Versículo 1 del capítulo 5, vamos ahora ricos. Y el versículo 7 con esa conjunción, ¿verdad?, que concluye, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está observando? ¿Qué le llega a Santiago desde el otro hilo telefónico? ¿Qué está ocurriendo?
hacia donde Santiago está dirigiendo esta epístola. Versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago está exhortando a aquellos que dicen que irán, que harán, que tienen el futuro en mente, sin ni siquiera saber lo que les espera hoy, hermano. Estos llamados hermanos estaban mirando más allá, pensando que dentro de sus posibilidades podrían llevar a cabo cualquier plan, y es más, fuera de los planes de Dios. Santiago tiene que poner en orden las prioridades de estos hermanos. Mirad, hermano, primeramente mirad al Señor. Si el Señor quiere, vas a vivir, y si el Señor quiere, harás esto o harás aquello. No es si tú quieres, no es tu plan, es el plan de Dios en tu vida. Y eso es lo que estaba haciendo Santiago. Muchos habían desviado, podemos decir, el foco. Habían perdido el foco. ¿Dónde tenían su foco puesto aquí? ¿En Dios? ¿O en el afán, en la ansiedad, en el negociar? Estaban jactándose en sus propias soberbias. Estaban pensando que ellos por sí mismos podían llegar a hacer algo. Se les había proclamado el Evangelio. Cristo debía de ser su prioridad en sus vidas, y había otras prioridades, había otros amores. Y esto viene arrastrado incluso del capítulo anterior. Codiciáis, no tenéis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís. Había una lucha en los corazones de estos llamados creyentes. Había un combate mortal contra ellos mismos, cuando deberían de descansar, mirar a Cristo y tener paciencia en todos los asuntos de su vida. Qué metáfora la de Santiago. Haréis esto y no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida sin una niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hermano? Esa es la realidad. Quizás nosotros, no sé si podemos decir, algunos podemos tener ese afán de negociar, de ir aquí, de ir allí, tenemos ese fuego en nuestro corazón de crecer en los negocios, tenemos esa inquietud de ganar dinero, y hemos perdido el foco en nuestra vida. No hemos entendido que nuestra vida es nada, hermano, que pasa como esa niebla que describe Santiago. Esa es nuestra vida, hermano. Aún recuerdo cuando yo era pequeño, con 4 o 5 años, cuando mis padres me llevaron por primera vez al primer colegio. Lo recuerdo, hermano, con 5 años, llorando desesperadamente. Y me quisieron entretener con unos dados grandes de plástico allí en un cuarto. Pero yo buscaba a mis padres desesperados, y lo recuerdo, hermano. Eso marcó mi vida, eso no se me ha olvidado jamás, hermano, y parece que fue ayer. Y han pasado 50 años. Cuando el Señor hizo su promesa de que iba a venir, han pasado 2000 años, y parece que su iglesia permanece todavía esperando al Señor. Ya como dice Pedro, para el Señor un día es como 1000 años. El Señor es eterno, es el Dios del tiempo, pero nosotros somos limitados.
Tú tienes tu fecha de caducidad como yo. Y la vida es nada. Y Santiago te está diciendo, no pierdas el foco. Enfoca tu vida en Cristo Jesús. Enfoca tu vida en el Señor. Todos tus planes, ponlo a los pies de Cristo. Cualquier cosa que emprendas, hermano, sea negocio, no es malo. No es malo, hermano, ambicionar en la vida, crecer en los negocios, subir de nivel en tu trabajo, eso no es malo. Pero hazlo con Cristo. Llévate a Cristo en esos niveles. Priorízalo. Que Él sea, hermano, el principio de ese proyecto tuyo. Ponlo en oración, dirígelo hacia Él. Si Él quiere, saldrá. Si Él no quiere, no saldrá. Pero no pierdas el foco. Y aquí había hermanos que habían perdido el foco. El ídolo en su corazón era el negociar, el ir aquí, el ganar dinero. Habían caído en esa soberbia, hermano. Habían errado. Y Santiago tiene que meter esa cuña. Vamos ahora, aquellos que decís, hoy y mañana, pero ¿qué es del mañana? Si vuestra vida es como una niebla, lo habéis visto por la mañana, ¿verdad? Que a veces aparece esa niebla momentánea y cuando el sol aparece, se ha difuminado. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida, hermano, terrenal, temporal. Pero hay una vida eterna que Cristo te ha prometido. No pierdas ese foco. Enfócate ahí, en esa vida eterna. Sus decretos, sus mandamientos nos enseñan la realidad de nuestro pecado, pero nos enseñan, hermano, a hacer lo recto, lo bueno, lo piadoso, lo cabal, lo sabio, como dice Santiago a lo largo de su epístola. Esa sabiduría que proviene de lo alto. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Versículo 17. El Señor nos enseña sus caminos y debemos de aprender a hacer lo bueno en todo momento. Y hacer lo bueno en este contexto es poner en manos del Señor cualquier plan que tú vayas a ejecutar en tu vida. La prioridad es Cristo. Yo os diría, hermanos, aprendamos a poner en nuestras frases cada vez que comencemos a emprender algo, si el Señor quiere, lo haré, y si el Señor no quiere, no lo haré. Pongamos en oración nuestros proyectos, llevémoslo hacia el trono de la gracia y allí hallaremos ese oportuno socorro. Dios nos dará la guía. No pierdas el foco, no pierdas el foco. Santiago sigue en el capítulo 5, vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Nada escapa a los oídos del Señor de los ejércitos, del Dios de los cielos. A su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, nada escapa, todo está desnudo a la vista de aquel que reina sobre todo el universo, hermano. Nada. Y aquí había un problema. Dentro de la iglesia había gente acaudalada, gente tremendamente rica, que solamente miraban para ellos mismos, que acumulaban tesoros para el día del mañana, que no miraban ni siquiera por aquellos que segaban sus campos. Y esto lo sufrían los propios creyentes. Y Santiago les exhorta
Habéis vivido en deleite sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis vivido en lujos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Incluso habían condenado, habían dado muerte. En otras traducciones al justo se refiere a los inocentes, al inocente. Y Él nos hace resistencia. Había hermanos que soportaban, hermanos, este abuso por parte de personas con poder, con riqueza. Durante estos primeros siglos, durante la Edad Media, ya sabéis que el feudalismo era esto, el señor de la tierra y la gran mayoría, ¿verdad?, explotados. ¿Cómo podemos traer esta situación a nuestro contexto? No sé si tú eres empresario o no lo eres, si tienes a alguien a tu cargo, pero tienes que darle el salario digno. No puedes pensar solamente en ti mismo. No puedes decir todo esto para mí y tener a la persona que está a tu lado, ¿verdad?, tenerla abusada sin pagarle su salario. Debes de cuidar esto. Si eres empresario, si eres cristiano, mirad, la riqueza no es mala, hermano. En el orden de Dios, si se realiza en el orden del Señor, el que Dios te dé no es malo, pero dale al que tienes a tu lado, al que está trabajando contigo, dale lo que le corresponde. Y si el Señor te está dando en abundancia y estás acumulando esos tesoros y has erigido en tu vida un ídolo como es el Dios dinero, ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermano. No es el dinero el que soluciona todas las cosas, sino es el Señor en su gracia que nos da fortaleza en medio de las adversidades, de las circunstancias. El dinero no lo arregla todo, hermano. La gran mayoría de personas y lo leo a diario, personas acaudaladas con dinero que no les falta absolutamente nada, con muchísima riqueza, con mansiones, se han suicidado, hermano. Se han quitado la vida. Han entrado en una depresión profunda. Su vida no tiene ningún sentido, hermano, y es porque su caja está llena de dinero, pero su alma está vacía de Dios. No pierdas tu foco, hermano. Dios puede darte gran abundancia en tu vida. Dios puede darte dinero, acaudalarte, pero no pierdas el foco del amor por Cristo. No sientes en el trono de tu vida al dinero, al Dios dinero, al don dinero. Cuidado con eso. Algunos cayeron en ese pecado. Nosotros hoy día podemos caer en ese pecado. Elevar a los altares al dinero. Vivir para el dinero. La vida no tendría ningún sentido sin dinero. Y eso es una gran mentira, hermano. Una gran mentira. Podemos irnos a países de personas que están en medio de la selva. Yo lo estudié eso en Jerez, en antropología. Personas que son felices con una cabaña de hojas, comiendo plátanos de los árboles, pescando en el río algún pececillo, son plenamente felices. Y cuando les hablaba de la civilización, no querían esta civilización, hermano, querían que lo dejaran tranquilo, vivir en paz, con el sustento y abrigo, como leíamos ahí en Pablo, el sustento y abrigo de cada día. El dinero puede crear verdaderos monstruos. Que no te ocurra a ti, hermano, hermana. Cuida tu corazón, no pierdas el foco. Si estás trabajando con otro, trabaja con equidad y justicia. Dale siempre al que esté contigo, al que te ayuda a crecer, dale lo que le corresponde, sé justo. Pero a aquellos explotadores, y hoy podemos ver, ¿verdad?, multitud de empresas grandes, grandiosas, que tienen el poder y que explotan a montones de personas, ¿verdad?, cada día con un sueldo miserable, hermanos, y lo tienen días y días, horas y horas. Hermanos,
Todo esto no pasa por alto del Dios de los ejércitos. Vemos injusticias, estás viendo injusticias cada día, estás viendo cómo explotan a pobres en este mundo, estás viendo cómo hay países, ¿verdad?, que están huyendo, personas que huyen de sus países porque están siendo extorsionados, porque hay verdadera miseria. Y lo vemos, llegan en pateras, llegan inmigrantes y vemos personas que tienen necesidad de lo más sencillo de la vida, que es el comer, simplemente llevar comida a su casa. Vemos esas grandes injusticias, hermanos, y no podemos hacer nada. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada, pero el Dios de los ejércitos, el juez que está a la puerta, un día, tarde o temprano, juzgará todas estas cosas. Todos los clamores justos en esta vida han llegado y han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, dice Santiago. Cualquier tipo de abuso, de injusticia, de cosas que no entendemos, que vemos a diario en los periódicos, en la tele, eso no queda impune, hermanos, delante del Señor. Eso estaba ocurriendo aquí, eso ocurre hoy día, y eso llega a los oídos del Señor. Y un día, hermano, Dios hará justicia. Por tanto, dice Santiago, versículo 7, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Primero dice, vamos ahora los que decís. Después dice, vamos ahora, ricos. Santiago no sabe si estas personas son o no son creyentes, pero ahora dirigiendo su mirada hacia los hermanos, hacia el pueblo de Dios, hacia aquellos que están sufriendo opresión, hacia aquellos que están en medio de las pruebas, ¿verdad? Y están encomendando todos sus planes a Dios. Ahora Santiago se dirige a ellos, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando otra vez con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez Santiago. Santiago hace énfasis en la paciencia y hace énfasis en que el Señor viene. Sed pacientes, Dios viene, Cristo viene, Él lo ha prometido, Él es fiel. Nosotros fluctuamos, nosotros somos inconstantes, pero Dios es fiel y verdadero, hermanos. Dios es constante en todos sus caminos. Lo que Él promete, Él lo hace, lo lleva a cabo. Y si Él ha dicho que Él vendrá, Él viene. Su promesa no tarda. Y yo a veces pienso, hermanos, si el Señor hubiera venido en el siglo I, tú ni siquiera hubieras nacido. Tú no hubieras estado aquí. Tú no hubieras degustado de su gracia, no hubieras vivido para ver lo que Dios va a hacer en medio de toda esta generación. Hay problemas, circunstancias adversas. Estamos pasando, hermanos, por una pandemia terrible. Pero gózate, dice Santiago, en medio de todas estas pruebas. Yo no lo entiendo, pero gózate que el Espíritu Santo produzca ese fruto de gozo, de paciencia en tu vida. Gózate, hermano, porque si pones el foco en el dinero, si pones el foco en las circunstancias, si pones el foco en tu negocio, si pones el foco fuera de foco y no en Cristo, entonces tendrás problemas. Hermanos, no os quejéis, dice Santiago, versículo 9, unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta, ya lo vimos en el capítulo anterior, el juzgar al hermano. A veces, ¿cómo yo puedo juzgar a mi hermano si estoy quizás en una situación peor que él? Si espiritualmente no estoy bien, ¿cómo yo voy a exhortar a mi hermano? ¿Cómo puedo juzgar su vida? Por supuesto que la Escritura en todo momento y el Señor Jesucristo igual nos exhorta a exhortarnos los unos a los otros, a corregirnos, a aconsejarnos. Pues claro que sí. Incluso con aquellos, ¿verdad?, que están dentro de la congregación y persisten en sus pecados y son rebeldes. Aún
Pablo dice que a ese perverso, quitadlo de en medio de vosotros. Todo eso se lleva a cabo en la Escritura. Estamos acostumbrados a decir, no juzgues a tu hermano, hombre, déjalo, deja esta... Tú también eres débil, sí, hermano, pero ¿cómo puedo yo dejar a mi hermano abandonado a sus pecados? ¿Cómo no voy a dirigirme a él con amor y con cariño si verdaderamente lo amo? ¿Cómo no voy a hacerle ver su error? Y para eso estamos llamados. El decir, no lo juzgues, déjalo, abandónalo. Ya él es mayorcito, hombre. Eso es no tener ninguna muestra de amor por el hermano. Y así lo dice la Escritura. Ahora bien, cuidado, porque cuando un hermano está en problemas, lo que a veces hacemos es difuminar la noticia. Entramos en la murmuración, vamos primeramente a unos a otros antes de ir a nuestro hermano, y ahí está el problema. Cuando haya un problema, ¿verdad?, espiritual en un hermano mío, diríjate a él con amor. Si no te oye, toma a 2 o 3 ancianos también. Esa es la regla. Pero a veces todo eso lo pasamos por alto. Primero no vamos a mi hermano, ni buscamos a otros 2 o 3 hermanos, sino ya hablo con cualquiera, ¿verdad?, de que mi hermano ha caído, ha pecado o no está bien espiritualmente. Dirígete a él. No nos quejemos unos contra otros, porque podemos ser condenados. No juzguemos de esa manera, sino exhorta a tu hermano en el orden bíblico. ¿Por qué? Porque el juez es Dios, verdaderamente el juez es Dios. No soy yo ni eres tú, no somos jueces de nadie, sino el verdadero juez que todo lo ve y que todo lo juzga es el Señor. Dios te ha puesto para que ayudes a tu hermano. Pablo así lo dice en sus epístolas, igual que el Señor, ayudad a aquellos que sois espirituales, con un espíritu de mansedumbre al hermano. Acerquémonos a él. ¿Por qué dice esto Santiago? ¿Por qué mete aquí esta cuña? Porque puede que veas a algún hermano tuyo entrando en un estado de ansiedad que solamente ha puesto su foco en su trabajo y se está olvidando de Dios. Ha puesto el foco en sus asuntos, en sus cosas, y ha perdido el foco del Señor. No lo abandones, no lo dejes. Dirígete a él, exhórtale. Al final del capítulo, ¿verdad?, Santiago le dirá el que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es la idea. Santiago lo tiene ahí. No abandones a tu hermano en su error. No lo abandones. Porque también por eso puedes ser condenado. Si abandonas a tu hermano, por eso puedes ser condenado, hermana. Hermano mío. Si hay alguna queja, restauremos al hermano. Ve a él primero, toma 2 o 3 ancianos de la congregación, dilo a la iglesia. Si el hermano persiste, aún con eso y con amor y con daño en nuestro corazón, ¿verdad?, será expulsado. Pero cuidado, no juzguemos, no murmuremos, no difuminemos la noticia antes de llegar a él. Esto es importante para Santiago y es importante para nuestra vida. Santiago sigue, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad, hermano, ejemplo de aflicción y de paciencia a aquellos profetas. Yo, de verdad, no creo que ninguno de nosotros, hermano, hayamos pasado ni la más mínima parte de uno de esos profetas que fueron enviados por el Señor. Me atrevo a levantar la mano. Hombres que dieron su vida por Cristo. Hombres que por promulgar la palabra de Dios, por exhortar al pueblo, fueron expuestos a la muerte. Y ellos persistían, como dice aquí Santiago. Ellos eran persistentes, tenían paciencia, seguían. Esta paciencia, ¿verdad?, es una paciencia que afirmaba su corazón convencido en lo que Dios tenía que decirle a su pueblo.
Y nosotros nos olvidamos de esto. Somos profetas en ocasiones. Somos profetas cuando surge la ocasión. Cuando en un momento dado vemos que la cosa ya está, ¿verdad? Y nos olvidamos. No, tenemos que ser perseverantes en eso. Y tomemos como ejemplo de esa paciencia a los profetas. Los profetas fueron persistentes hasta la muerte. ¿Cómo eres tú? Yo soy débil, no sé cómo tú eres. Yo he proclamado la palabra de Dios y he predicado a mi familia, pero reconozco que a veces no soy persistente. Le prediqué a mi hermana hace mucho tiempo y bueno, ya pensando que había cumplido. Y no es esta la idea. Tenemos que seguir predicando la Escritura cada día, ser persistentes. Y esto nos llevará a la prueba, a la aflicción. Y esto será, ¿verdad?, que muchos se levantarán contra nosotros. Pero tomemos este ejemplo de los profetas. Tomemos este ejemplo de Job delante de sus amigos también, como aquí dice. Habéis oído también de la paciencia de Job. Seamos pacientes, pero a su vez perseverantes. Pacientes, pero perseverantes. No perdamos el foco, porque el Señor está cerca. Porque la venida del Señor está cerca, el juez está a la puerta, hay injusticia, la estás viendo, no puedes. Encomienda al Señor cualquier cosa, cualquier injusticia que tú veas, ponla en las manos de Dios, ora, pon el foco en Él, que Él sea prioritario. Y es así como termina, ¿no? El Señor, habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. El Señor es misericordioso y compasivo. Dios llama la atención a su iglesia. Dios exhorta a su pueblo. Zarandea. Y sabemos que a veces, ¿verdad?, caen aquellos que no son genuinos, verdaderos creyentes. Cuando vienen los zarandeos en medio de la iglesia, cuando el Señor mueve el árbol, ¿verdad?, aquel fruto, ¿verdad?, que no se sujeta, que no está sujeto al árbol, cae. Y permanecen los que están frondosos, fuertes. El Señor es misericordioso y compasivo. Y aquí termina Santiago diciendo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Volvemos a lo mismo. Dios pide coherencia. Si yo digo, si tú dices que eres creyente, o eres o no lo eres. El Señor no es el Señor de las medias tintas, ya lo vimos también en Apocalipsis, de frío o caliente, ¿verdad? Si eres tibio, el Señor te vomitará de su boca, o eres frío o caliente. Estamos viviendo unos momentos, unos tiempos difíciles donde las medias tintas no valen. Y aquí Santiago se dirige a personas que no saben si son creyentes o no lo son, que han puesto el foco en el afán, en la riqueza, en las preocupaciones de la vida, que no encomiendan al Señor en primer lugar cualquier tipo de plan. Dios pide, ¿verdad?, coherencia, que no seamos de doblez, que no seamos hombres ni mujeres de medias tintas, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Yo creo que es la idea. A veces entramos en los juramentos, pero creo que lo que Santiago está concluyendo es que seamos hombres y mujeres, ¿verdad?, coherentes, firmes en nuestras convicciones, que lo que decimos lo hagamos, que si somos creyentes, somos creyentes, y si no lo soy, me retiro. Una retirada a tiempo, como dicen, es una gran victoria. Si no puedes con esta lucha, si ves que realmente no hay convicción de pecado en tu vida, si vienes a la iglesia por mero entretenimiento, porque te gustan los cánticos, porque, ¿verdad?,
y a veces hay un problema, te gusta todo, pero cuando llega la Escritura y la palabra de Dios, la cierras tus oídos con una habilidad, ¿verdad? Y vuelves a tu casa y sigue, bueno, mañana será. No. O te has entregado o no te has entregado a Cristo. O tu vida es Cristo y tu vida está enfocada en la vida eterna que Él te ha proporcionado, o tu vida es nada, niebla. Y esta es la vida de aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo. La vida de aquellos que todavía no se han rendido y han sucumbido ante los encantos del Salvador. Su vida es como una niebla que va a pasar y se va a desvanecer. Será nada. Algunos como estos que hay aquí, que lo que hacen es acumular tesoros cada día para ellos, que son egoístas y codiciosos, aquellos arderán, dice aquí, devorarán sus carnes como en el fuego, haciendo mención al juicio. Y aquellos que conocen lo bueno, que lo lleven a la práctica, lo que dice Santiago. Si tú conoces, eres conocedor del Evangelio, y las bondades de Cristo reposan en tu corazón, llévalo a la práctica. Vive tu fe sabiamente. Ten paciencia. Llena tu corazón de paciencia, porque el Señor está cerca. El Señor viene pronto. Amén. Y ante cualquier circunstancia, amado hermano, amada hermana, cualquier cosa que venga a tu vida, por grave que sea, no quites el foco de Jesús. No quites el foco de Cristo. Prioriza en tu vida. Si el Señor quiere, haré esto. Si Él no quiere, no lo haré. Si el Señor quiere, viviré. Y si el Señor no quiere, mañana me quita la vida. Pero sé que me voy con Él. Estoy convencido. Porque me he arrepentido. He creído en Él como Señor y Salvador de mi vida. Y estoy en una lucha constante contra el pecado. Y eso es lo que aquí vemos en Santiago. Hermano, hermana, si eres cristiano, tú estás en una lucha constante contra el pecado, a vida o muerte, cada día. Cada día. Eres un combatiente de Cristo, eres un soldado de Cristo. Y vas a combatir, hermanos, hermanas, hasta la muerte. Y si no hay esta lucha en tu corazón, si el pecado te asedia en todo momento, te puedo garantizar, hermano, que tú no eres creyente. Que no eres un creyente. No eres un verdadero soldado de Cristo. Arma tu corazón de paciencia. Pídele al Señor paciencia y pídele al Señor que nada de los placeres de esta vida quiten el foco de Cristo. Quiten el foco de aquel que dio su vida por ti en la cruz. Quiten el foco de aquel que es el Salvador de tu alma. Pídele al Señor que Él ponga en tu corazón ese sentir cada día. Paciencia ante la prueba. Paciencia ante la prueba, hermanos y hermanas. Viene algo fuerte, tremendamente fuerte a tu vida, pon el foco primero en Cristo. Algo está seduciéndote, que te está alejando del Señor, pídele al Señor que te haga volver a Él. Que haga un corazón conforme a su corazón. Así que esto es lo que tiene que decirnos hoy Santiago. Es un llamado de atención. Una vez más, Santiago nos exhorta y nos despierta a estar alerta, alerta, alerta porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Cuidado con nuestro corazón, cuidado porque se desvía fácilmente del Señor. Cuidado con nuestra mirada porque perdemos el foco de la vida y la vida sin Cristo es nada. La vida con el Señor es todo. Y Él ha prometido que viene, Él ha prometido para nosotros una ciudad celeste, Él ha prometido para nosotros un lugar eterno donde nada de lo que estamos viendo hoy se verá,
No habrá llanto, no habrá clamor, no habrá enfermedad. No habrá pecado, hermanos. Y eso es lo que el Señor te ha prometido. Y eso es lo que debe de estar anclado en tu corazón para la gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, ¿no? Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.